Bien, jóvenes, pues estamos en esta entrega, la cuarta entrega, a donde vamos a ver cómo vamos a establecer un algoritmo. En la sesión pasada vimos que un algoritmo es la descripción paso a paso de la solución de un problema. Bien, como antecedente podemos marcar o podemos decir que los algoritmos es lo que nos ayuda para lo que es el lenguaje matemático, para lo que es nuestro pensamiento lógico matemático, que es lo que en muchas escuelas pretendemos impulsar. Bien, los algoritmos es la manera de clarificar cómo es que establecemos en nuestra mente una secuencia para resolver cualquier tipo de problema, ya sea de índole personal. Vimos en la sesión pasada que, por ejemplo, hacer unos huevos, sacar los sartenes, tener los aditamentos, ponerle al fuego, ponerle aceite, ir echando los ingredientes, esperar que se cueza, apagar la lumbre, sacarlo, hacer un jugo de naranja, tener las naranjas, tener el exprimidor, cortar las naranjas, quitarles la tapa, empezar a exprimirlas, etcétera, etcétera. Cualquier descripción de lo que fuera la vida cotidiana. Para el aspecto matemático nos sirve también para resolver, por ejemplo, la suma, una secuencia de una suma. Sumar un número identificado como número entero, los números enteros o números decimales, etcétera. Determinamos qué tipo de números primero y decimos que una suma, la suma se hace agregando términos semejantes y empezamos a ver las reglas matemáticas. Si cumplen estas, podemos nosotros poder hacer la suma y así sucesivamente. En la industria vemos para los procesos, por ejemplo, un proyecto, decir que vamos a hacer la construcción de un edificio, a donde hacemos una serie de secuencias de todos los pasos que se hacen, los tiempos y el dinero. Así que es muy importante esta parte para nosotros tener claridad lo que es un algoritmo. Bien, vamos a dar entrada a la parte de algoritmos, a donde, a donde nosotros vamos a poder determinar qué es un algoritmo. Bien, los algoritmos, como ven, tienen una manera de representación escrita. Ahora vamos a ver una manera de representación gráfica, para lo cual usamos una serie de grafos, como lo es el inicio. Todo algoritmo debe tener un inicio y un fin. Tenemos el inicio, lo que es la entrada de datos. Aquí en la entrada de datos es donde ponemos las variables. Por ejemplo, si vamos a cocinar los huevos, hablamos de qué es lo que necesitamos para los huevos, pues el aceite, los huevos, si le vamos a poner sal, si le vamos a poner cebolla, etcétera. En la siguiente parte, aquí, en esta parte de aquí, vemos el proceso. Ahí explicamos detalladamente cuáles son las secuencias que vamos a hacer y al final tenemos lo que es la salida. Bien, el algoritmo es, como decimos, la descripción paso a paso, pero ahora lo vamos a hacer de manera gráfica y ordenada. Y como un apoyo a esto, podemos decir que el término algoritmo viene de un matemático árabe, el cual en el 780-850 a.C. escribió que el algoritmo nos da la solución genérica a un problema y lo podemos emplear las veces que se represente. Es decir, el algoritmo también debe describir que ese proceso, cada vez que lo hagamos tal como está escrito, debe siempre cumplir con el mismo resultado. Si los huevos en la receta, por ejemplo, lo vemos con los chefs, si ponemos la sal antes en el aceite va a tener más calor, por lo cual el huevo se va a cocinar más rápido. Si al revés, en la sal la ponemos al final, entonces el huevo se va a cocinar más lentamente. Y dependiendo de cómo quieran ese cocinado de huevo, depende también en el proceso que es. Por eso es muy importante decir que cuando nosotros hablamos de un proceso en un algoritmo, debemos determinar muy bien los pasos para obtener lo que decimos. Y ojo, si seguimos esos pasos puntualmente, siempre obtendremos el mismo resultado. Si no obtenemos el mismo resultado, entonces nuestro algoritmo tiene por ahí alguna situación o cuando lo ejecutamos, lo estamos haciendo mal. Bien, nosotros en la vida cotidiana resolvemos varios problemas y empleamos algoritmos. Aún sin saberlo, nuestra mente está hecha a eso. Por ejemplo, encender el reproductor, presionar el botón de ejecutar para abrir el CD, insertar el CD, presionar el botón de JET para cerrar la unidad, esperar que la unidad detecte el CD, ajustar el volumen, escuchar la música. Entonces, como ven, describimos cómo le hacemos paso a paso para oír música en un aparato electrónico que pueda reproducir música. Actualmente, bueno, ustedes ya no usan este tipo de aparatos porque ahora ya todo lo tenemos en MP3. Por ejemplo, en un MP3 sería prender el aparato, insertarle la música que queremos vía Bluetooth o vía con un alambre por la computadora.
darle play, escoger la canción que queremos y escucharla, ponerle los audífonos, etc. La descripción secuencial de cómo se hace es lo que es un algoritmo. Bien, los símbolos que vamos a usar siempre va a ser un círculo o un óvalo para dar el inicio y fin. Así que todos los algoritmos siempre van a llevar este primer símbolo que tenemos aquí, este primer símbolo. De ahí nos vamos al segundo símbolo, que es donde damos entrada a variables, que es un rombo. Después, cuando metemos un cuadrado, es a donde damos todas las operaciones. Ojo, círculo inicio, rombo todas las variables y cuadrado la descripción de los pasos. Después tenemos ahí a donde demos la salida. Una vez que terminamos con eso, le damos la salida. Ahora, si bien nuestro proceso tiene alternativas, debemos meterle un rombo. Ojo, todos deben estar conectados con flechas. Las flechas no pueden estar en forma inclinada. Siempre deben ser a 180 grados o a 90 grados. Bien, cuando empiezas la conexión, debe ser en la misma página, debe ser un círculo. Y si vamos a ir a otra página, porque el diagrama es muy largo, debemos poner al término este símbolo de un pentágono inverso, que quiere decir que tenemos otra página. Bien, entonces decimos que un diagrama favorece la comprensión del proceso porque nos explica gráficamente paso a paso y nos dice en dónde estamos. Debe tener un inicio y debe tener un fin. Las flechas no deben ser acostadas, deben ser lineales o horizontales o verticales. Es válido si la flecha, una sola flecha, va a uno solo de los imágenes o grafos. No es válido cuando tenemos dos flechas o no hay conexión entre los procesos, ya que aquí tenemos una selección de opción, nos dice que pasa a una secuencia de procesos, pero esa queda sin conexión. Eso no sirve porque no tiene salida y todo tiene que llevarnos siempre al final, al inicio, al fin. Todo debe tener una ruta, es importante decirlo. Todo debe tener una ruta que nos lleve a poderlo resolver. Bien, tenemos un conector de inicio y fin, tenemos un conector cuando pasamos a otra página y ahora bien, nosotros tenemos que no es válido cuando mandamos la solución de una variable, el rombo que está ahí, nos dice que nos manda a un proceso, pero este proceso no debería de estar ahí, debería de estar en la línea que me lleva al proceso. Debemos tener mucho cuidado con eso para ser válido. Bien, aquí está como un diagrama nos puede orientar de cómo debe quedar. Empezamos con un inicio, entrada de datos, procesamiento de datos, salida de datos y fin. 5 pasos básicos. Estos 5 pasos crecen en medida que los procesos o los datos que vamos metiendo vayan creciendo dependiendo lo que estamos describiendo con nuestro algoritmo. Bien, aquí tenemos un proceso que estamos diciendo, este es el proceso general como lo vimos en la gráfica anterior y esto es lo que nos va a llevar a un primer problema. Por ejemplo, decimos que si empezamos y decimos si hace frío, si sí, entonces vamos a la salida de resultados y nos vamos al fin. Bien, si decimos que no, entonces voy, me pongo un suéter y salgo. Si decimos que sí, voy y me pongo un abrigo y salgo. Entonces aquí en este tipo de diagrama nosotros vamos viendo que es una toma de decisiones. El rombo me sirve para eso, me lleva a la etiqueta de datos y con eso yo puedo decir qué es lo que obtengo. Como ven, inicio, salida, decisión y salida. Muy bien, aquí ya tenemos algo un poco más complejo, a donde decimos que tenemos una serie de alimentos que escoger. Entonces en el refri tenemos 3 tipos de alimentos. Entonces son pizzas, sándwiches o hamburguesas. El primer alimento, la pizza. No quiero pizza, entonces voy al segundo alimento. No quiero el segundo alimento, quiero el tercero. Es una hamburguesa, fin. Si quiero el primero, si digo que sí, tomo la pizza y salgo. Es decir, como ven en este planteamiento, dependiendo lo que yo vaya a comer, es como me da la salida. Si escojo el primer alimento, salgo inmediatamente. Si no, entonces escojo el segundo y así sucesivamente. Muy bien, hasta aquí es la manera en que nosotros tenemos para presentarte lo que debemos hacer. Ya tienes ahí cuáles son los lógicos. Ahorita lo que vamos a hacer es evaluar con respecto a cuáles son los símbolos que tenemos para hacer un algoritmo y hacer un algoritmo sencillo, pequeño, algo que tenga 4 o 5 pasos, algo que
nos quede claro cómo es que lo vamos a hacer. Entonces, ya hicimos en la sesión pasada la descripción paso a paso. Puedes tomar como base ese que hiciste, pero ahora meterlo en forma de gráficos. No te preocupes, si no lo haces bien, lo vamos a revisar y te vamos a orientar cómo es que lo debemos hacer. Aquí lo importante para concluir es que en esta actividad lo que debemos recalcar es que los algoritmos me van a servir para describir paso a paso la solución del problema. Hay dos tipos de algoritmos, hacer esa aclaración. El algoritmo computacional es el que me sirve para resolver problemas matemáticos. El algoritmo normal o tradicional me sirve para describir cualquier tipo de procesos de la vida cotidiana. Los que estamos trabajando son los de la vida cotidiana, es lo que estamos desarrollando. Muy bien, jóvenes, no olviden que tienen que entrar al foro y al examen para contestar estas actividades que están en su plataforma. Van a tener un video también a donde les van a describir un ejemplo resuelto en línea, y también tenemos la videoconferencia para si tienen alguna duda, ahí podemos nosotros apoyarlos. Bien, jóvenes, pues les deseamos mucho éxito con este tema y muchas gracias. Nos vemos para